se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. ¿Qué tal? Volvemos a nuestra explicación del derecho a un juicio justo y partimos de la base, pues, de los grandes juicios, tanto de Nuremberg como el realizado a Dem Janjuk. Decíamos en este segundo caso, que primero fue enjuiciado en Israel, absuelto por errores en la identificación y por dudas surgidas de esos errores. ¿Quién tenía la razón? Los guardianes que eran compañeros de Iván el Terrible, que identificaron que tenía otro nombre, o los testigos sobrevivientes, también víctimas de esa horrible situación que era el campo de exterminio de Treblinka, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de un juicio justo, que es un concepto, digamos, impuesto por la idea del Estado de Derecho, que es darse garantías y reconocer derechos al enjuiciado, fue lo que ocasionó, digamos, ese veredicto final emanado de la Corte Suprema de Israel. También tenemos el tema de que luego de Janjuk incluso fue devuelto a los Estados Unidos, recuperó su nacionalidad y estuvo varios años más viviendo tranquilamente en los Estados Unidos. Vivía en Cleveland, Ohio, con su familia y rodeado de todo el cariño de su gente amiga, pues, ¿no? Y la comunidad ucraniana, que era muy importante en esa población. Lo cierto es que posterior a ese hecho, ya en los años 2000 y algo, es solicitado en extradición por Alemania por su participación como guardia de varios de los campos de concentración nazis en Polonia, entre otros Treblinka y Sobibor. Y bueno, se le acusó por 28.000 asesinatos en grado de complicidad. No en grado de autoría, ni de coautoría, sino de complicidad. ¿Y complicidad por qué? Porque él vio, que fue lo que se pudo probar, él vio, estuvo allí y no hizo nada para prevenir, impedir o reprimir ese hecho, o por lo menos para retirarse, sino que estuvo ahí un tiempo largo, atestiguando y sirviendo como un elemento, como un engranaje más de esa máquina de destrucción que fue el Holocausto, y particularmente los campos de concentración, que eran las herramientas, ¿no? Entonces, un guardia, en apariencia, podría parecer que es algo insignificante si no apretó el gatillo o si no activó la cámara de gas, pero no es nada insignificante, sino que es una pieza indispensable. Es un pequeño tornillo o una pequeña tuerca en una maquinaria gigantesca y tremendamente bien aceitada, que generó 6 millones de muertos, nada más que de la población judía. Pero también hay que imaginarse ese terrible hecho, ¿no? ¿Cómo pudo haber acontecido? ¿Cómo pudo imaginarse? ¿Cómo pudo concebir? ¿Cómo pudo instrumentarse? Entonces, estar allí no era algo ocioso. En alguna medida implicaba una aceptación, un estar de acuerdo, un elemento positivo y sobre todo activar que no se escaparan los prisioneros para cumplir con la meta catastrófica, diabólica de esa máquina de destrucción que hemos hablado, ¿no? De la que hemos hablado. Entonces, por esa razón se dijo, no, sin ese mecanismo, sin esa pequeña tuerca, sin ese pequeño tornillo, el engranaje de la maquinaria no ha funcionado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que fungieron como guardias, que todos los que estuvieron allí como contadores, y hay un tremendo caso sobre eso, vamos a ver si nos da chance de hablar de él, del caso de Oscar Groening. El hecho de estar ahí y consentir en aquello ya lo hace copartícipe. Y ese es, digamos, el gran avance de la jurisprudencia alemana, que logró en primera instancia condenarlo a 5 años de prisión. Pero es algo desproporcionado. Si empezamos a hablar de venganza, luego de ley del talión y luego del principio de un juicio justo, pareciera que es injusto que sea condenado solo a 5 años por haber estado ahí en gran medida como anuente, obsecuente con esa situación, ¿no? Entonces, bueno, la razón en gran medida y lo que privó en el ánimo de los jueces que impusieron esta medida, y me refiero al tribunal alemán, fue que ya este personaje, Dem Janjuk, tenía 91 años y estaba bastante enfermo, ¿no?
Aún así resistió el juicio y pudo ser conducido. ¿Y por qué resistió el juicio? Porque hizo trampa. Cuando él iba a ser extraditado, simuló estar enfermo, de Estados Unidos a Alemania, recuerdo. Y eso fue constatado por unas cámaras espías que le pusieron para ver cuál era su reacción una vez que llegara al tribunal. Resulta que mientras iba al tribunal, tuvo que ser trasladado en ambulancia. Cuando regresó y al bajarse de la ambulancia, se le vio bastante saludable, se le vio andando, caminando, moviéndose y sobre todo muy sonriente, en apariencia de estado de alegría, pues, ¿no? Entonces, fue una gran defraudación, pues, ¿no? Por esa razón fue luego extraditado por considerar que sí tenía condiciones físicas para soportar un juicio y fue enjuiciado. Entonces fue condenado en primera instancia, repito, en Alemania, a esos 5 años de prisión y él apeló al Tribunal Supremo un poco para revisar la sentencia y mientras eso ocurría, pudo estar en un ancianato, ¿no? Y no era que estaba libre deambulando por allí y moviéndose por allá, etcétera, sino que estaba recluido, una especie de confinamiento para ancianos, y allí murió. Lo paradójico, y es la idea que quiero transmitirles con el tema del juicio justo, es que murió no obteniendo todavía una condena firme. Y de acuerdo con la jurisprudencia alemana de aquel entonces, no se es totalmente culpable o no se es 100% culpable hasta que no haya una sentencia firme que así lo diga. ¿Okay? Entonces, se ha favorecido en cuanto a su inculpación al principio de culpabilidad, que es el principio de presunción de inocencia, de lo cual hemos hablado hasta este momento, ¿no? Es decir, no hemos hablado de ese principio, sino que vamos a hablar a partir de este momento. Bueno, es muy importante este asunto porque la idea de un juicio justo parte de la base del concepto del principio acusatorio y del principio del cual estamos hablando de un juicio justo, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia que se plasmó por vez primera con la Ilustración, donde se afirmaba pues que nacíamos inocentes y era el medio, el ambiente, la sociedad, la cultura las que nos podía hacer malos o malvados, ¿no? Entonces, bajo esa idea, pues, el juicio y el concepto de un juicio justo y el principio acusatorio se basa en que alguien debe demostrar la culpabilidad. Ese alguien es el fiscal. Entonces, la presunción de inocencia se opone al viejo principio que hemos conocido durante muchos años, sobre todo los que tienen mi edad o los que tienen mayor edad que la mía, como el principio de culpabilidad, que era lo que animaba al sistema inquisitivo mixto que teníamos que hemos tenido durante muchos años. En realidad, prácticamente desde el principio del siglo XX, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue reformado en varias ocasiones, ahí se plasmó ese principio, que era una herencia del sistema napoleónico. Eran 4 grandes códigos: el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Criminal, el Código de Comercio y el Código Civil. Entonces, y el proceso civil. Obviamente, esa herencia del sistema mixto permitía que hubiese una fase sumaria y una fase acusatoria. En la fase sumaria ocurrían todas las irregularidades del mundo, porque se presumía la culpabilidad, en tanto en cuanto se aplicaba ese principio, toda persona que era investigada era prácticamente considerada culpable, pues, ¿no? No solamente por la opinión pública, sino hasta desde el punto de vista procesal. Se le podía allanar, se le podía incautar bienes, se le podía detener preventivamente y así sucesivamente. Era tal pues que ese principio de culpabilidad se afirmaba en la ley venezolana: toda persona se presume culpable hasta que pues se pruebe su inocencia. Pero ¿quién tenía la carga de probar la inocencia? A la persona que estaba detenida y que estaba privada de sus bienes, porque estaban confiscados o en ese momento embargados o con una medida cautelar, y también se le impedía pues mover y tener los recursos para pagar a un abogado. En fin, se cometían todos los atropellos imaginables. Por esa razón, pues, en el año 98 se incorporó en nuestro sistema jurídico el sistema acusatorio en el Código Orgánico Procesal Penal.
trayendo a colación pues la idea del juicio justo bajo el precepto, bajo el dogma de la presunción de inocencia. ¿Cuál es el gran dilema y la confrontación entre estos sistemas? Recordemos que el viejo sistema inquisitivo, que aquí le llamábamos, era puro, era terrible, era el sistema utilizado en la Inquisición. Toda persona acusada de brujería era de suyo ya considerada bruja. Y por supuesto se le trataba como bruja, se humillaba como bruja, se le torturaba como bruja, no solamente para supliciarla, castigarla, atormentarla, sino también para lograr de ella la confesión o lograr de ella la información para descubrir a otros brujos o a otras brujas. Acordémonos pues de el famoso sistema de esas orgías que tenían, se le atribuía a los aquelarres. Entonces, bueno, volviendo al tema nuestro, el sistema inquisitivo prevé la culpabilidad como presunción, como punto de inicio de la investigación. Para dictar un auto de proceder, basta una denuncia, y eso hacía pues que el aparato institucional, el aparato judicial, empezara a funcionar con consecuencias devastadoras para la persona que era enjuiciada. Imaginémonos que el Estado, con toda su fuerza legal y con el monopolio de la violencia, era equivalente a un gran gigante en tamaño, ¿no? Y con una gran fuerza, con un gran poder de policía, poder militar, poder institucional, poder judicial, fiscales, abogados de servicio, en fin, forenses. Y el enjuiciado, en condiciones normales, enjuiciado común y corriente, que hubiese sido enjuiciado, era algo así como una hormiguita, un ser insignificante, un ser ni siquiera un liliputiense, y mucho menos podemos compararlo con la famosa figura arquetipal de David y Goliat. Bueno, era un ser insignificante, sujeto a cualquier cosa, por supuesto. No necesariamente se conseguía los culpables, sino que muchas veces eran culpabilizados inocentes o terceros de la fe. Entonces, bueno, ¿cuál es el dilema que debe resolver la presunción de inocencia? La situación frente al sistema inquisitivo era la siguiente, y un poco la premisa de la acción judicial. El sistema inquisitivo decía, culpable, a que podamos perjudicar a un inocente. Esa es la premisa, ¿no? Imagínense lo terrible. Lamentablemente, desde el punto de vista estadístico, eran más los inocentes los que sufrían la búsqueda de todos los culpables que los culpables en sí, que tenían suficientes artimañas y que muchas veces, si eran, por ejemplo, miembros de una banda de crimen organizado, tenían más recursos que cualquier ciudadano en común. Pero un ciudadano en común podía ser aplastado por el sistema jurídico. Por eso había que abolir ese sistema inquisitivo. Y luego, compararlo, el sistema que se basa en la presunción de inocencia dice que no se moleste ni haga daño a ningún inocente a pesar de que se escape algún culpable. Y eso trae como consecuencia pues una mayor depuración de la investigación, un mayor esfuerzo desde el punto de vista fiscal, un extraordinario aporte que deben hacer los forenses y por supuesto un afinamiento en las categorías jurídicas que deben ser aplicadas para poder encauzar la acción judicial, es decir, ver la conducta presuntamente delictiva se subsume en el tipo penal, es decir, en la categoría jurídica que está en el Código Penal. Eso nos da una idea pues, de que se trata de un trabajo sumamente bien elaborado, para lo cual el Estado debe disponer de los recursos en su presupuesto, ¿no? Ese gigante, ese ogro filantrópico que lo llamó Octavio Paz, ese leviatán, como lo llamó Thomas Hobbes, tiene que organizarse para aplicar la justicia de manera debida y bajo el precepto pues de la presunción de inocencia y con el concepto que ya hemos hablado del derecho a un juicio justo, porque en la definitiva puede haber una sentencia absolutoria, no condenatoria, porque no se pudo probar la culpabilidad. Las estadísticas también ayudan. Así, de esa manera, los países civilizados que han tomado en serio este asunto logran conseguir a más culpables y logran mitigar el riesgo de culpar y de perseguir a un inocente, ¿no? Con esto quiero decir que existe siempre la figura del judicial, el gran argumento contra la pena de muerte. Ya hemos hablado en varias ocasiones de este tema. Inclusive el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional prevé que si hay un error judicial y se perjudica a un inocente,
él pueda ser indemnizado. Hay un caso justamente planteado, un reclamo de un detenido erróneamente con él, y eso está en revisión porque se ha abierto una nueva incidencia, debería ser indemnizado. Pero en todo caso, pues, todo este juego procesal en el ámbito, pues, del Estatuto de Roma es sumamente importante y están, digamos, coaligados y son interdependientes en este principio humano a un juicio justo. Vamos a interrumpir en este momento y en la última etapa de nuestro programa finalizaremos. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En